Bienvenida a todos los que nos estáis viendo. Este ya es un nuevo take, que hasta ahora nunca lo hemos hecho en este formato. Siempre nos reuníamos en un bar, sobre todo para generar pues ese networking, ¿no? que es lo que va buscando estos encuentros. Y también el reunir a todos los agentes del ecosistema. Hoy contamos con Fernando Aguirre, de Fastbase Solutions, que nos contará un poco pues toda su experiencia personal, profesional y qué es lo que están haciendo ahora en la empresa. Y nada, y luego pues lo bueno que tienen estos encuentros es sobre todo la interacción de la gente. Entonces, bueno, abajo, como veis en la barra, podéis, por un lado, podéis preguntar, hay un bocadillo y ahí podéis hacer las preguntas y sale en el chat. Y luego, de la otra manera, si le dais a pedir intervención, ahí saldríais en una de las ventanas que están en la sala, ¿vale? O sea, si no queréis salir, que no se os vea vuestra cara, pues escribís en el chat y si queréis salir para que os vean y os conozcamos, que estamos encantados de ello, pues le dais intervención, yo le doy a aceptar y salís para hacer la pregunta. Y nada, pues poco más. Llevamos 7 años con estos encuentros. Empezamos en el 2013, en octubre, en el Iris Pub en Madrid y con un ambiente muy de Halloween que, bueno, a mí al menos me sorprendió al verlo, no me lo esperaba. Pero bueno, la verdad que fue divertido y, bueno, desde entonces pues aquí estamos cada año dando un poquito de guerra e intentando aportar nuestro granito de arena al sector. Estos encuentros se hacen gracias a, bueno, yo estoy representando a la Fundación Damián Rodríguez Olivares y en las pantallas también podéis ver a Inmaculada, que es fundadora de la Fundación. También está Eva de Kinrel, que siempre nos apoya mucho. Y tenemos en representación de Asbiomat a Diego. Y luego también nos colaboramos también con AEBE, que es la Asociación de Estudiantes de Biología de España. Y nada, si os parece, pues empezamos con Fernando, ¿vale? Luego más adelante pues invito a Diego y a Eva que una vez que termine la intervención de Fernando, pues que también nos cuente si queréis un poquito de vosotros y que hagáis alguna pregunta, así animamos el evento. Y nada, entonces, pues Fernando, todo tuyo. Yo no te presento porque quiero que hables de ti, que digas lo que quieras. O lo que puedas. Y nada, así que tu turno. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Ya me fastidia estar en la primera, que justamente no es en un bar, pero bueno, ya espero que haya otra ocasión en la que la podamos hacer de una forma más normal y cara a cara, que yo creo que es mucho, que a pesar de que estas plataformas pues funcionan relativamente bien y esta en particular parece que funciona muy bien, pues es una pena de todas maneras en no podernos ver cara a cara y hacerlo de una forma un poquito más distendida. Entonces, a ver, ¿qué os cuento? Bueno, me presento yo. Yo, en primer lugar, os tengo que decir que no soy biólogo, soy físico, pero bueno, supongo que por eso no me echaréis ahora de la plataforma esta. Y soy CEO de Fastbase Solutions, que es la empresa que os voy a contar ahora en un ratín muy rápido, después de deciros quién soy y cuál es un poco mi bagaje profesional. Os cuento un poquito sobre la empresa. Entonces, bueno, yo, como os decía, soy físico. En realidad, la gran mayoría de mi experiencia profesional la he hecho en el mundo de las telecomunicaciones y de la informática. Empecé a trabajar en Hewlett Packard hace ya demasiado tiempo, más del que quiero pensar, pues más que nada por la edad. Estuve trabajando en Hewlett Packard una temporada, luego me fui a Suecia a trabajar en Ericsson, que es un fabricante de equipos de telecomunicaciones que en su momento fue bastante famosillo por el tema de que teníamos móviles, pero sobre todo es una empresa que es muy importante en el ámbito de las redes de telecomunicaciones. Estuve trabajando ahí en la central durante un par de años. Me bajé aquí a Bilbao. Bueno, soy de Bilbao y la compañía está en Bilbao también. Supongo que lo habéis notado por mi acento, pero bueno, por si acaso lo digo.
Estuve trabajando en Ericsson bastante tiempo aquí en Bilbao también, por donde teníamos curiosamente una unidad de negocio con responsabilidad a nivel global, de un tema que entonces se llamaba M2M, Machine to Machine, y hoy en día se llama IoT, y ahora lo conoce todo el mundo. Desde que se llama IoT, pues lo conoce todo el mundo, ¿no? Y teníamos la responsabilidad a nivel global de esa línea de productos que era muy incipiente en esa época en Ericsson, y yo era responsable a nivel global de esa unidad de negocio. Lo cual la verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy bonita y muy interesante. Luego, a partir del año, yo creo que fue en el 2004, yo y otros cuantos directivos de Ericsson salimos y fundamos una empresa que se llama Oasis, que sigue funcionando, que, bueno, fue bastante exitosa y se dedicaba justamente a hacer productos de electrónica, dispositivos para el ámbito del IoT. La empresa fue bastante bien. Hoy en día yo diría que es uno de los principales suministradores a nivel europeo de este tipo de equipos y, bueno, pues hicimos un exit en un momento determinado de la trayectoria de la empresa y ya me dediqué a otros temas. Fui presidente durante un tiempo de una compañía que era una joint venture de un grupo de comunicación de aquí que se llama el Grupo de TV, son las televisiones y las radios vascas y tal, una surcoreana, y algunos institutos de la red alemana Fraunhofer. Y era para temas de televisión digital, contenido digital, tal, nada que ver con lo que vamos a hablar ahora también. Y luego monté una promotora, en realidad, monté una empresa que se llama Hastem Ventures, que nos dedicamos básicamente a promover e invertir en proyectos que sean muy intensivos en ciencia y tecnología, sobre todo. Proyectos que tengan un equipo científico fuerte, proyectos que tengan una propiedad intelectual fuerte y que tengan una ambición de tener llegada global, básicamente. Entonces, durante el transcurso de la actividad que hacemos, hemos invertido en unas cuantas empresas, tenemos un portfolio bastante variado, no todas biotech, bastantes del mundo digital también y del mundo de la nanotecnología, tenemos alguna cosita también. Y bueno, nos surgió la posibilidad de invertir en Fastpace hará 3 años. Porque veíamos que era un equipo, que ahora os cuento la historia de Fastpace y ya dejo la mía, que es mucho menos interesante, veíamos que tenía un equipo científico muy potente, una propiedad intelectual que era la leche, que ahora os la cuento, muy, muy interesante, y que les faltaba sobre todo gestión y capital, con lo cual invertimos y también me puse yo como CEO de la compañía. Ya había estado gerentando algunas empresas biotech anteriormente en el mundo de la espectrometría de masas, de las enzimas, otras historias, pero esta me pareció muy, muy interesante. Entonces les dije a mis socios de Astem Ventures que venga, yo sigo en Astem, somos inversores, pero me quiero dedicar de forma plena a lanzar Fastpace, ¿no? Y entré de CEO en ella, pues hará 3 años, pero será hace unos 2 años y medio aproximadamente. Vale, y dicho eso, dejo de hablar de mí y os cuento lo que hace Fastpace. Bueno, Fastpace es una empresa biotecnológica del ámbito de la salud, dentro del ámbito de la salud y la biotech del mundo del diagnóstico. Y es una empresa muy, muy interesante que fue fundada por un equipo de investigadores, sobre todo son biofísicos y bioquímicos, que vienen de Inglaterra, son todos ingleses. Es una tecnología que se inventó en el King's College y en el Francis Crick Institute, que eran a través también de mucha colaboración con el Cancer Research UK, y son todos grupos de investigadores ingleses, bueno, irlandeses también, digamos de aquella zona, que curiosamente acabaron aterrizando en el País Vasco. El motivo por el que aterrizaron es bastante paradigmático. Yo creo que diría francamente, y sé que no hay ningún político aquí de la Diputación ni del Gobierno vasco y tal, o sea que os lo digo con total franqueza, no es para hacerles la pelota, pero yo creo que es un caso de éxito clarísimo de cómo el atraer talento científico se puede convertir no únicamente en una vía para aumentar tu corpus científico en tu zona, sino también para generar actividad económica. Y en este caso fue que una persona de ese grupo de inventores de la tecnología que nosotros comercializamos
vino a la Universidad del País Vasco a través de unas becas que da el gobierno vasco, que se llaman Ikerbasque, orientadas a atraer talento, bien talento nacional que esté fuera o bien talento de gente pues, extranjera que quieran venir a trabajar aquí y les becan una carrera científica en el País Vasco. En este caso fue Banafse Larillani, que es una mujer, es la inventora junto con otro de los inventores que os voy a contar ahora, de la tecnología, que vino aquí y, curiosamente, mientras estaba aquí trabajando en el Instituto de Biofísica, que es un instituto que es del CSIC y de la Universidad del País Vasco, aquí arriba en el campus de Leioa, pues vio que, curiosamente, montar una empresa, aunque suene una bilbainada, pero montar una empresa aquí es más fácil que montarla en Inglaterra, por el tipo de ayudas que te dan para poder comenzar un proyecto empresarial en fase seed, por lo menos, ¿no? Luego, obviamente, hacerla crecer en Inglaterra es muchísimo más fácil que hacerla crecer aquí, pero el hecho de montarla es más fácil hacerlo aquí. Con lo cual, Banafse, viendo el percal, se animó a montar la compañía aquí. Para ello, empezó a movilizar a mucha gente de alrededor. Primero, movilizó a su equipo científico inglés, que son fundadores de la empresa y que son colaboradores habituales. Banafse es nuestra CSO actualmente. Luego, movilizó también a una serie de business angels españoles, que yo diría que los más famosos, bueno, son tres y los tres son más o menos famosos en el mundo de la biología. Uno es Antonio Ferrer, que es un catedrático de la Universidad de Miguel Hernández de Elche, pero que también es un emprendedor en serie, diría, tiene unas cuantas biotechs. Y otros dos son Antonio Parente y José María García, que se llama igual que el periodista. Pero bueno, estos, José María y Antonio Parente, pues son los fundadores de una empresa que se llama Lipotec, que vendieron a un fondo de capital riesgo de Warren Buffett hace unos años, y yo creo que fue un gran campanazo a nivel de operaciones de biotecnología en España. Luego Antonio ha sido el promotor y presidente durante unos cuantos años de Biocat, que es el clúster de biotecnología de Cataluña, y ahora es pues, el presidente y dueño de GP Farm, que es una farmacéutica española, y de otra empresa que ahora mismo no me acuerdo, pero que se dedica al mundo, creo que a algo de anticuerpos y tal. La verdad es que no me acuerdo ahora del nombre de la empresa. Y en el camino también de ir haciendo este glue de gente para poder promover la empresa es cuando también me conocieron a mí y conocieron a Hasten como inversores, entramos y fue cuando me puse de CEO de la compañía. Bueno, dicho este rollo también de cómo empezamos, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues la tecnología que inventaron Banafse y Peter Parker, que se llama igual que Spiderman, pero que yo sepa no lo es. En cambio, es un miembro de la Royal Society inglesa, es un tío muy, muy potente en el ámbito de la biología celular, muy, muy potente, con un montón de papers, muy famoso y para nosotros un gran estandarte a la hora de contar a farmacéuticas o a potenciales clientes quiénes somos, ¿no? Pues haber perdido un poco el hilo. Pero, bueno, lo que inventaron, efectivamente, Peter y Banafse es una tecnología de diagnóstico molecular que es más un método por un lado, tienes la parte de microscopía, que utilizamos un tipo de microscopía que es microscopía FRED, que probablemente conozcáis muchos de vosotros, y luego un método en cómo tratar las muestras con anticuerpos primarios, o sea, es un two-site assay con dos tipos de anticuerpos primarios que se utilizan, en donde amplificas el aceptor. Bueno, haces una serie de cosas que al final lo que te permite es observar directamente en tejido parafinado, en biopsia fijada con parafina, el observar qué es lo que está sucediendo ahí, fenómenos en menos de 10 nanómetros. Claro, cuando puedes ver qué es lo que sucede a menos de 10 nanómetros, ves mucho más allá del nivel de expresión de una proteína. Ves efectivamente si una proteína determinada se está expresando mucho o no, pero lo que puedes ver de forma muy cuantitativa y como ninguna otra técnica lo puede hacer hoy en día, puedes ver la población, bueno, puedes ver si esas proteínas han tenido una modificación posttraduccional, si están fosforiladas, y puedes ver también si existen complejos de interacción proteína-proteína que se estén formando.
Estos hay dímeros, heterodímeros, si hay ligandos y receptores que se han juntado, immune checkpoints, y todo eso lo puedes cuantificar. Además, no solo puedes ver si está sucediendo, sino que puedes cuantificar exactamente pues, la población de proteínas fosforiladas que hay en una biopsia o la población de complejos de un punto de control inmunitario determinado que hay en la biopsia de un paciente en particular. Entonces, básicamente esa es la tecnología que hacemos. Una tecnología de plataforma que te permite generar toda una nueva familia de biomarcadores. ¿Y esos biomarcadores qué son? Pues son población de proteínas que hayan sufrido una modificación posttraduccional o población de complejos de proteínas que se hayan formado y todo ello en una biopsia. Vale, dicho así, millones de aplicaciones posibles, ¿no? Porque, claro, este tipo de fenómenos lo que te dan es una información o un biomarcador que a nivel biológico te da una información mucho más rica de cuál es el estado de ese tejido / paciente que el simple nivel de expresión de proteínas, que es lo que hoy se hace en proteómica, ¿no? Para temas de diagnóstico, sobre todo. Entonces, a partir de ahí, el tipo de aplicaciones es muy variado. Son biomarcadores que pueden ser mucho más relevantes que los que se utilizan actualmente para indicaciones como el cáncer, obviamente, como inflamación, enfermedades raras, enfermedades infecciosas. En todo aquel lugar en el que una interacción entre dos proteínas o la fosforilación, por decir algo, de una proteína sea un indicador o un marcador de algo que biológica y clínicamente sea relevante, ahí es donde podemos actuar, porque nosotros lo vemos el fenómeno molecular directamente. No necesitamos estrategias indirectas de medir otras cosas para poder inferir el nivel de interacción que hay, ¿no? Es que vemos directamente el nivel de interacción. ¿Vale? Entonces, hay cantidad de potenciales aplicaciones, pero claro, en una empresa que empieza como la nuestra, que al principio vas, pues somos 4 y el tambor, o sea, literalmente, y tienes el nivel de inversión que tienes y tienes los recursos económicos que tienes, pues nos decidimos, obviamente, por lanzarnos a una primera aplicación, que no es el modelo de negocio de la empresa, que ahora os lo cuento si luego me preguntáis o si queréis, pero sí que pensamos que para entrar en mercado realmente necesitábamos ir con una primera aplicación que tuviese mucho sentido, que resolviese algún problema clínico que fuera acuciante. Todo esto antes del mundo COVID, estoy hablando de antes, aunque sigue siendo un problema muy importante. Y que nos diera una capacidad de tocar mercado y de crecer económicamente que luego nos permitiera poder desarrollar todo el resto del negocio. Y la aplicación esa fue la inmunoncología. Como sabréis, probablemente todos, la inmunoncología, bueno, ya sabéis lo que es, ¿no? O sea, básicamente es hacer que sea tu propio sistema inmunitario el que acabe o por lo menos cronifique el tumor de un paciente con cáncer. Sabéis también que cuando funciona bien, funciona milagrosamente. O sea, hay gente que ha estado en estadios terminales de cáncer y que le ha desaparecido absolutamente la carga tumoral, pero desgraciadamente son muy pocos en aquellos en los que funciona. Y todavía no se acaba de afinar muy bien por qué sucede esto, ¿no? Obviamente es por alguna predisposición que tiene el paciente, bien por su genética o, bueno, por la propia naturaleza de cada una de las personas, ¿no? Entonces, en este caso, decidimos lanzar una herramienta diagnóstica que permitiera predecir de antemano a qué pacientes les iba a resultar útil una inmunoncología y a cuáles no. Eso pensando en que prácticamente el 90% de los tratamientos de inmunoncología actuales son inhibidores de la interacción PD1-PDL1. La interacción PD1-PDL1 es una interacción que se da entre la T-cell, el linfocito, digamos, que ataca a la célula tumoral, y el propio tumor, que es bastante cabrón, perdonad que diga la palabra, pero bueno, lo que hace es, a través de este mecanismo molecular, se queda pegado literalmente a la T-cell y de alguna manera el tumor deja de estar en el radar del sistema inmune, con lo cual el sistema inmune no lo ataca simplemente porque se ha vuelto invisible a él, ¿no?
los tratamientos actuales de inmunoncología, la gran mayoría de ellos van a atacar esta interacción. Son anticuerpos monoclonales que van a la interacción PD1-PDL1 a romperla y para que de alguna manera el sistema inmunitario coja la carrerilla suficiente para volver a atacar y que sea útil y que no actúe este mecanismo de inhibición del sistema inmunitario por parte del paciente. Claro, ¿qué pasa? Que actualmente la forma en la que uno predice, la forma en la que se está prediciendo si un paciente va a responder o no a una... Bueno, mejor dicho, perdonad, volviendo un poquito para atrás, claro, para que a un paciente le resulte útil un tratamiento inhibidor de la interacción PD1-PDL1, bueno, la condición inicial es que ese paciente tenga esa interacción, esté teniendo esa interacción, porque si no tiene esa interacción, le das un inhibidor y es como darle agua, es como darle un placebo y no le vale para nada. Y puede haber muchos motivos por el que un paciente no esté, por el que un sistema inmunitario no esté acabando correctamente con el tumor, ¿no? Entonces, no es solo ese. Con lo cual, el predecir, el saber de antemano si ese paciente en particular tiene un nivel alto de complejos PD1, PDL1 formados, o sea, si esa inhibición se está dando, es muy importante para predecir si un tratamiento con inhibidores de esa inhibición, con inhibidores de esa interacción, perdonad, va a funcionar. No existe hoy en día una técnica que sea capaz de determinar eso de una forma adecuada. Se está utilizando como biomarcador el nivel de expresión de PDL1 en biopsias, eso es práctica clínica habitual. Ahora, sobre todo en cáncer de pulmón, en melanomas, en unas cuantas indicaciones, se utiliza el nivel de expresión de PDL1, pero al final hay falsos positivos, son aproximadamente 55%, o sea, es gente, a 55% de las personas en las que se considera que le va a funcionar el tratamiento no les funciona. Y luego hay aproximadamente un 15% de falsos negativos, gente a la que le quitan del circuito de inmunoncología, le dan quimioterapia tradicional y luego cuando ya está en una fase pues muy avanzada de la enfermedad, por motivos compasivos, se les da inmunoncología y resulta que les funciona de maravilla. Y no se le había detectado eso desde el principio. Así, entre falsos positivos, falsos negativos, los que entran, los que no entran, aproximadamente un 25% de las personas que entran con un diagnóstico de cáncer de pulmón a un hospital, pues consideramos que no es que consideremos, es que lo que sucede, pues no se les da al final un tratamiento adecuado. Y no es porque los clínicos estén haciendo nada, es que los clínicos no tienen una herramienta para poder hacer este diagnóstico adecuadamente. Y bueno, nosotros, como podemos ver esa interacción, podemos predecir de una forma mucho más precisa si le va a funcionar la inmunoncología al paciente. Y creemos, y es lo que estamos intentando hacer ahora, que si pudiéramos introducir un diagnóstico de este tipo en el mercado, pues podríamos ayudar a mejorar la vida de muchísimos pacientes, haciendo una estratificación mejor de aquellos que vayan a ir a un tratamiento de inmunoncología. Y luego también hay una variable económica muy importante, que es que un tratamiento de inmunoncología es del entorno de... Hoy salía justamente un artículo en El País sobre tratamientos con anticuerpos monoclonales. Pues en inmunoncología el tratamiento es de entre 150.000 y 200.000 euros al año, solo en la parte del fármaco. Entonces, claro, tener a un 55% de falsos positivos que gastándote ese dineral, cuando además no les va a resultar, lo único que hace es generarle sufrimiento en la forma de esperanza que no se cumple y obviamente en la forma de no haberles metido en donde les tenías que haber metido, que era una quimioterapia tradicional, pues es muy importante. No solo el tema de las vidas, sino el tema también factor económico para los sistemas de salud. Bueno, y dicho eso, creo que me he enrollado un mogollón, perdonadme, pero bueno, si queréis, pues me preguntáis y yo sigo hablando de lo que queráis. El modelo de negocio. Vale, es un pequeño detalle, ¿no? Bueno, el modelo de negocio es licenciar. Al final somos lo que nosotros tenemos es la patente para poder hacer la medida de este tipo de biomarcadores, con lo cual cualquier biomarcador que se patente alrededor de nuestra técnica de facto es nuestro porque hay que utilizar nuestra técnica sí o sí para poder medirlo, ¿no? Entonces, la idea es ir licenciando biomarcadores uno por uno
O sea, por ejemplo, este biomarcador de PD1, PDL1, la idea es licenciárselo en exclusiva a alguna farmacéutica que esté lanzando un tratamiento de anticuerpo monoclonal para esta interacción en particular, que son en este momento todas las gordas. No nos importa dárselo en exclusiva, además, porque, claro, nosotros somos una fábrica de biomarcadores. La idea es ir haciendo otros biomarcadores, ya estamos co-desarrollando biomarcadores con alguna farmacéutica por ahí, con la idea esa de hacer el co-desarrollo y luego sublicenciárselo en exclusiva. Esa es la idea. Ha dicho que sea más fácil constituir aquí la empresa que allí y, claro, luego el pasar al siguiente paso es lo que aquí cuesta más, que es también lo que he comentado. Claro. O sea que... Pues sí. Curiosamente, aquí hay una serie de ayudas, tanto a nivel local como, digamos, como a nivel de autonomía, como a nivel nacional, que son relativamente fáciles, a las cuales es relativamente fácil acceder cuando las comparas de las que hay en Inglaterra. Porque aquí, por ejemplo, tienes una primera fase de inversión en seed para hacer un estudio de viabilidad de tu proyecto, para lo cual... Además, te apoyan para la constitución de la sociedad y todo lo que venga alrededor de hacer un estudio de viabilidad. Empezar a tocar, pues yo qué sé, contratar a alguien durante los 2 primeros años o primer año tal, y empezar a tocar un poco de mercado para ver cómo se puede hacer la empresa. Eso, ahí tienes entre 50 a 100.000 euros a los que puedes acceder a nivel de Diputación de Vizcaya, estoy hablando. Aunque yo creo que en toda España hay figuras muy, muy parecidas. Pero bueno, tú entras a ese nivel, en este caso, provincial. Luego tienes las ayudas que te da el gobierno vasco para este tipo de actividad también. Pero luego tienes a nivel nacional, pues temas como el Neotec del CEDETI, ENISA. Tienes una serie de herramientas que realmente son relativamente fáciles de acceder. A ver, te las tienen que dar, pero quiero decir que es un nivel de es que no sé cómo explicarlo sin que suene mal. Bueno, es difícil cogerlas, pero en Inglaterra debe ser la leche, o sea, debe ser casi imposible que te den, ¿vale? Por el tipo de, pues por cómo son, ¿no? Y entonces aquí el poder tener un poco de gasolina para tirar el primero, el segundo año, poder hacer tus pinitos, eso sí que hay. Y puedes tirar de este tipo de fuentes para poder empezar y darle el chute al balón. ¿El problema cuál es? El problema es cuando necesitas ya una ronda seed a la anglosajona, cuando necesitas entre el 500.000 y el primer millón de euros, ¿no? Que todavía es seed, eso no es ni una... Aquí le llamamos ronda A, pero bueno, de serie A no tiene nada, una serie A es más fuerte que eso, ¿no? Las de verdad. Pero bueno, aquí son a nivel de aquí, pues eso es una serie A, ¿no? Pero bueno, son rondas seed. Claro, aquí es muy difícil el conseguir esa fase intermedia. Es muy difícil pues porque hay mucho miedo porque hay mucho miedo a este tipo de proyectos, sobre todo a proyectos biotech, porque claro, un proyecto biotech en comparación a un proyecto de internet o incluso de hardware, de electrónica y cosas de esas, la diferencia que tienes es que el producto mínimo viable en un producto de internet o de cualquier otra el producto mínimo viable lo tienes en un año, pero es que en una biotech, incluso teniendo 10 años de desarrollo en la universidad y habiendo hecho medicina translacional y metida en esto, pues todavía hasta que tienes algo que desde el punto de vista del inversor esté sin riesgo, el de risk, ¿no? El que sin riesgo, que me quitas el riesgo. Pues hasta entonces necesitas 5, 6, 7 años y un cliente para que el tío diga que la tecnología tuya ya no tiene riesgo y además en algunos casos haberla certificado, ¿no? Con lo cual, para una biotech te encuentras que el sistema no está bien montado. No está bien montado, porque los 200, los 250.000, los 300.000 esos que puedes conseguir te dan para salir de casa, pero ya cuando tienes que ir al otro pueblo ya te has quedado sin gasolina y nadie te la da. O te la dan con unas condiciones, ahí sí que son duros, los pocos fondos de biotech que hay en España, que hay algunos que invierten en ese rango y que son fondos muy buenos, pero son pocos, que al final hay poca oferta y es una oferta obviamente muy selectiva, hiperselectiva, y bueno, y conservadora, que es normal también, son conservadores, con lo cual te piden una serie de condicionantes que en otros lados
Y otros lados es el mercado anglosajón, es Inglaterra y es Estados Unidos, porque en Francia y en el resto de la Europa continental son como en España, en eso no somos en absoluto raros, son bastante parecidos. Pero en este otro tipo de mercados, pues sí que son un poco más alegres para arriesgar, sabiendo además que el riesgo en una empresa biotech es bastante binario, francamente. O sea, Sí. es el one shot. Pues además, bueno, antes de que pasar con Eva, está con nosotros, bueno, está conectada, que es Cristina Delgado, que ella también está en Inglaterra, me parece, si no, pues me corregirá. Y ella está dentro de la asociación de CERU y además creo que dentro de 2 semanas están haciendo un evento. Y bueno, me gustaría que apareciera, pero claro, no sé si va a querer aparecer para que también nos dé su visión. Pero si no, lo puedes comentar en el chat de Cristina, o sea que lo que quieras. Muy bien, muy bien. Pero bueno, Eva, adelante. Sí, bueno, yo justamente te iba a preguntar por el tema de la inversión, pero ya nos lo has contado todo. Así que me voy a ir a la T, ¿no? Porque los T, no sé si por si no lo sabéis, transferencia, emprendimiento e inversión, ¿no? Entonces ya nos has contado la parte de emprendimiento, la de inversión y has comentado que justo vuestro modelo de negocio se basa en eso, en la transferencia, ¿no? En buscar licencias, obtener licencias. Entonces quiero que nos cuentes un poco, ¿no? Si la patente es vuestra o es transferida de algún centro o, bueno, un poco esa parte. Y lo que estáis licenciando, si habéis licenciado ya algo en Vale, ello. muy bien. Sí, sí, vale. Nosotros tenemos 2 patentes. Una que está, explotamos 2 patentes. Una que está concedida y que es del Francis Crick Institute, que es del Instituto de Londres. Y entonces, efectivamente, lo que tenemos es un acuerdo de licencia en exclusiva para poder explotarla nosotros únicamente. Entonces, es un acuerdo que, oye, tampoco es muy duro, ¿eh? La verdad, es un acuerdo, han sido bastante generosos. Y entonces la explotamos como si fuera nuestra, aunque la propiedad, en última instancia, es del Francis Crick. Y esa está concedida y ya pues la estamos validando ahora, es una PCT, la estamos validando en todos los mercados, nos estamos dejando la herencia en hacer eso, pero la herencia, esto es un horror para eso, Sí, sobre todo en las grandes partes de necesitar capitales para eso. Y luego tenemos otra que hemos pedido también con extensión PCT, pero que esa ya es nuestra. Y la del Francis Crick es la que ve las proteínas, las modificaciones posttraduccionales y la nuestra es la que ve las interacciones entre proteínas. Bueno, ahí estamos con eso. Y luego de cara a nuestro negocio de hacer nosotros la sublicencia a un tercero, todavía estamos en fase de negociación. Estáis en ello. Muy bien. Estamos en ello. Porque la primera fase que hacemos es la de hacer un codesarrollo del biomarcador con el cliente, con la farmacéutica. Yo necesito ver la interacción, no sé qué. Venga, pues estamos en ello, hacemos el ensayo y luego es licenciarlo. Espero que llegue pronto, ¿eh? Espero que sí. Que me da... Bueno, a ver. Muy bien. Gracias. Nada, Diego, quieres preguntar también, ¿verdad? No, no te oímos. No se oye, ¿no? Siempre lo de ya te ha pasado antes al entrar. A ver, ahora. No, ahora no te oímos. ¿Ah, sí? Yo no. No te oímos. Es por el tema del micrófono, porque yo he vuelto a tener que entrar y salir, refrescar. Ya se nos ha quedado el pillado, me parece. Estará refrescando. Sí. Y eso, la verdad es que este es el tema con estas empresas, joder, que hasta que entras haces la licencia, claro, la licencia de repente, ¡bumba!, te pega un subidón de ingresos y de mientras tienes que ir viviendo de los codesarrollos y de estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Bueno. Estamos bastante esperanzados. La ronda, bueno, mientras entra, la ronda que tuvisteis de crowdfunding fue un éxito, ¿no? También de enseguida llegasteis al objetivo. ¿Cómo fue la experiencia? O sea, ¿qué tal? ¿Y cómo ves este tipo de inversión en biotecnología? Súper buena. De hecho, es una cosa que tenía ahí pensado que tenía que comentar y se me ha olvidado, pero es súper importante porque de hecho, lo que me ha parecido que cubría muy bien el gap este que os decía entre los 300.000, cuando ya necesitas una capitalización muy grande y viendo el relativo vacío de oferta que hay,
que es que pues, luego ahí están, hay Ready y tal, que no les siente mal. O sea, ellos lo hacen muy bien, ¿eh? Pero bueno, pero que hay mucha gente que nos quedamos ahí intentando, ¿no? Coger. Y el crowdfunding, sobre todo con la plataforma esta de Capital Cell, que yo ya había oído hablar muy bien de ella y hemos trabajado con ella, pues la verdad es que a nosotros nos ha venido de maravilla. Ha sido como la solución a eso que os comentaba. Entonces, sí, lanzamos una campaña por Capital Cell el 25 de julio, que pedíamos 600.000 euros, que son un poco las necesidades de financiación que tenemos para cubrir este año y medio que nos queda, más porque hemos tenido Cedetis, tenemos un Reservera, tenemos algún cliente que nos paga ya y tal, ¿no? Entonces, pero necesitábamos estos 600.000. Y, bueno, en 10 días lo habíamos hecho. Habíamos hecho los 600.000 y, de hecho, hicimos el 125%, 750.000 hemos conseguido, que es el límite legal para las rondas de crowdfunding. ¿Sabéis? Es entre un 90% y un 125%. Si no llegas al 90%, la ronda cae, con lo cual no te llevas nada, y puedes llegar hasta un 125%. Ya no se puede meter más de un 125%. Llegamos al límite, llegamos súper rápido, en pleno agosto. Yo no sé, la verdad. Y muy bien, muy, muy contentos. A nosotros nos ha venido genial, la verdad. Genial, genial. Muy bien. Vale. Sí, de hecho, con Capital Cell también estuvo como invitado hace un tiempo Daniel. Sí. Y sí, entonces, últimamente sí han salido pues varias empresas, ¿no? Que también están usando esta forma de inversión. Entonces, bueno, creo que puede ser interesante para esas fases, como has comentado. Yo creo que es muy, muy, muy interesante. Francamente. Sí. Bueno, ahora tenemos a Diego ya, a ver qué tal te va el audio. O sea, bueno, el sonido. ¿Ahora me oís? Ahora perfectamente. Muy bien. Genial. Pues perdonad entonces. Antes estaba diciendo a la gente lo de los permisos del navegador, ¿no? Para el audio, el micrófono y demás. Y al final resulta que yo no los tenía bien configurados. En casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, lo primero de todo, agradecerte mucho que compartas este tiempo con nosotros y tu historia y la historia de Fast. Y es que la verdad es que es un paradigma. A mí me llamó la atención lo mismo que ha dicho Carlos antes, ¿no? Y es cómo se come, que dentro de todo lo que hay, la conclusión sea que es más fácil montar aquí una empresa, arrancar de alguna manera que fuera, ¿no? Cuando realmente muchas veces la sensación es la contraria. Y luego hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que has comentado así un poco por encima, y es esa escalabilidad, ¿no? Que tú coges un equipo que es fuerte en lo suyo y que dices, vamos a apostar por esto necesita gestión y necesita capital, vamos a intentar conseguir las dos cosas y tú te vuelcas en eso. Y además es una tecnología que entiendo que lo habéis enganchado por aquí porque surgió la oportunidad de alguna manera, pero tiene una escalabilidad y una aplicabilidad tanto como la vista, en esencia, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo habéis gestionado esa parte? No ya solo de puertas para afuera, porque entiendo que tú a alguien le enseñas y le dices, esta proteína está bien plegada y esta proteína está mal plegada, y bueno, se lo tiene que creer, ¿no? Pero para adentro, ¿cómo estableces esos controles para luego poder contarlo fuera? Joder, esa es una pregunta buena, porque, a ver, es difícil tratar con científicos, sobre todo es súper difícil. Y sobre todo, si los científicos, y los míos son muy majos, vamos, pero sobre todo si los científicos son de prestigio, tienen muchos papers, están en la universidad desde hace muchos años, están acostumbrados a trabajar en un entorno que no es el de una empresa, que tiene sus claves y son claves bastante competitivas y bastante duras, que luego me he dado cuenta de cuando las ves, ¿no? El competir en el mundo científico, joder, tiene pues bastante de a cuchillo en la boca, la verdad. Pero claro, ¿cómo decir? La filosofía, digamos que no es muy de empresa, no acaban de entender muy bien que hay cosas que hay que hacer en una empresa, o sea, que hay que hacer, hay cosas que no hay que decir, hay cosas que en cambio hay que decir, que no hay que tener ahí la información, ¿verdad? No, hay que decirlas porque da igual, ¿no?
hay que saber que lo importante para que una empresa sobreviva y funcione es vender. Hay que bajarse un poco del ego de vez en cuando, porque el ego en un entorno científico, pues bueno, funciona ahí, pero si de repente te desplazan de lugar, igual todo lo importante que eres en un entorno científico, en un lugar que es vender panes, pues ahí no eres nada importante. Entonces tienes que bajar un poco del ego, ¿no? O sea, este tipo de interacciones pues son muy curiosas. Entonces, de vez en cuando comento, y algún compañero comentamos, pues que es un poco como ser managers de estrellas de cine, ¿no? O de estrellas del rock o algo así, que un día quieren hacer una cosa, otro día otra, y tienes que andar ahí como con el rebaño, por favor, no hagáis eso, que me matáis al cliente, cosas de este estilo, ¿no? Pero bueno, que es normal, porque al final, bueno, es lo que pasa. Entonces ahí hay siempre hay un poco de dificultad en alinear esos dos mundos, dicho así un poco más fino, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? Y entonces... Tiene mucho de arte, ¿no? Sí, yo diría que sí, un poquito, sí. Mucho de arte y luego también pues de intentar ver que efectivamente, luego es que también hay una cosa que es cierta, que una empresa de estas, por mucha gestión empresarial que le pongas y por mucho, digamos, eso, ojo de tigre, de empresario y tal, para una empresa de estas, si funciona es porque la ciencia que tienes detrás es buena. O sea que si no, ya puedes vender la moto que te dura poco, ¿no? Entonces, sí que es verdad que al final el activo son ellos y la propiedad intelectual que han hecho, con lo cual hay que andar, sí, pues eso, sí, con artes diplomáticas bastante potentes, digamos. Pero al final se consigue, ¿eh? Lo que suelen decir también es que en este tipo de empresas el científico es el que las empieza y a veces el científico es el que las mata también. Hay un momento en el que se tienen que desligar un poquito de la gestión o completamente de la gestión y dejar que la gestión se haga pues desde otros parámetros, ¿no? Y luego ya encuentras a los super cracks, que son los que además de mega buenos científicos son la hostia como empresarios. Pues estos ya son la leche, ¿no? Pero eso es caray. Sí, el único reto ahí, ¿no? Es el desdoblarte, ¿no? El hacer dos cosas a la vez. Eso es. Al final tienes que comunicar, tienes que compartir porque aunque puedas o sepas hacer todo, en la práctica no es viable, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas un equipo detrás, que lo has dicho, dice, tenía un equipo muy bueno, lo que faltaba eran una serie de claves. Eso. Es que es un choque de cultura muy grande. Aquí en los TEI nos ha salido muchas veces ese choque de cultura y también incluso el miedo de que parece que siempre hablas dentro de una caverna, ¿no? Sí. Entonces, el hecho cuando tú coges de repente y eres capaz de que una persona que no tiene nada que ver entiende el proyecto, que quiere apostar por él y que se te convierte en embajador incluso, y que eso además pase más veces, o sea, lo seas capaz de mantenerlo, es que algo estás haciendo muy bien. Ese tipo de claves yo creo que es lo que nos falta un poquito aquí en cultura, ¿no? El lado luminoso, el lado oscuro así de la ciencia, entre empresa, academia, ha sido un pulso que yo creo que afortunadamente se va solventando, pero incluso los ritmos son muy difíciles. Sí. Efectivamente, los ritmos son muy difíciles. Los ritmos son muy dispares. Es un ritmo en general. Fijaros, yo en la época en la que trabajaba en Ericsson, que era una empresa con mentalidad empresarial y tal, todo era una empresa, pero siempre se hablaba de dos grandes procesos, que eran dos procesos que tenían dos ritmos muy diferentes, ¿no? Uno le llamaban el time to market, que es como lo del time to tiempo a mercado, que ese era el tiempo de la I+D. El tiempo de la I, había poca I, había mucha D, pero era el tiempo de la I+D, del desarrollo de producto, del desarrollo de una idea, el prototipado, el desarrollo de un producto y tal. Y esos son tiempos que son más de carácter de tiempo geológico, ¿no? Son largos por naturaleza y así tienen que ser para que se hagan las cosas bien. Y luego había otro proceso que era el time to customer, que era el tiempo al cliente. Y esos son tiempos que tienen que ser así, que no valen los tiempos de aquí, son diferentes, ¿no? Entonces, es el saber alinear esos dos procesos para que el sistema funcione. Para que el producto venga no cuando te diga el vendedor que venga, no. El producto tiene que venir cuando viene y el vendedor tiene que saber vender lo que tiene. Pero también el time to market, el tiempo de la I+D,
tiene que tener las vías para recibir información de mercado a través del vendedor, por entendernos, ¿no? Y de poder integrarlas dentro de lo que están haciendo. Y ahí es donde está, yo creo que el kit de que una organización funcione bien. Tener un portafolio de producto que esté bien y tener un equipo de desarrollo que esté cogiendo lo que quiere el mercado. ¿Qué dirías que es más importante? ¿La arquitectura del organigrama que te permita hacer esas transiciones, balancear esos ritmos? ¿O que tengas una persona que realmente sea la llave para balancear las dos cosas? Me refiero a una persona que te está pendiente de las dos cosas. Que eso muchas veces es un perfil muy poco frecuente, ¿no? Porque el que está todo es una persona que no está nada y es muy difícil que una persona mantenga ese tipo de cualidades bien balanceadas. Sí. Incluso dentro de su esquizofrenia personal, ¿no? Sí, sí. Yo soy primero un gran creyente de las personas, ¿eh? Yo creo que las organizaciones, de verdad, obviamente hasta cierta dimensión, pero en una organización pequeñita son las personas las que movilizan. Dicho esto, dentro de un proceso de este estilo, el tener personas que hagan de bisagra entre estos dos mundos que decía es muy importante. Y esos son los jefes de producto, en realidad. Dentro de un organigrama, el que lleva el que tiene incluso en una empresa grande donde todo el trabajo está muy especializado, el que tiene ese perfil de hombre orquesta es el jefe de producto. Es la persona a la que le dicen, oye, mira, tú eres responsable de que en realidad haces esa bisagra. Eres responsable de que lo que se desarrolle cumpla con los requisitos de mercado. Y es importante, además, que gestiones tanto al mercado como a la I+D interna para que todo eso vaya alineado con un futuro de mercado, con un futuro de potencial de negocio que tenga sentido. Entonces, no sé si te he contestado. O sea, francamente, en una organización grande es importante que exista esa función de actuar como bisagra. Es gente muy multidisciplinar y con muchas tragaderas y con mucha capacidad de ver a muchos lugares, y eso es un jefe de producto, no el jefe de producto de empresas de software, que ahora es el jefe de producto de los de antes, de los que hacían de bisagra. Y en una empresa pequeña es el individuo, porque ese rol lo puede coger de forma natural un técnico de laboratorio, o el CEO, o el financiero, o no, que alguien coja ese rol en un grupo pequeñito. Vale. El otro día en un evento de Asebio, una persona me comentó que echaba un poco en falta como CEOs. Porque en este tipo de empresas, que ya lo has comentado, ¿no? Creo que para que se gestionen bien, pues igual el investigador, ¿no? Se tiene que dedicar, ¿no? A lo que es la ciencia y que luego venga un agente externo que tenga igual una formación más de empresa, pues se haga un poco cargo, ¿no? Entonces, tú no sé si estás de acuerdo en eso, si crees que también hacen falta CEOs para potenciar de alguna manera estas empresas y cómo se podrían fomentar que hubiera más CEOs. Sí, yo creo que sí faltan CEOs, que es cierto, faltan CEOs. Sobre todo lo que falta es, a ver, mirando un poco todos los centros tecnológicos, las universidades, los centros científicos, hay una cantidad de activos que están en la balda y una cantidad de gente que le gustaría hacer cosas que están metidos dentro del laboratorio que al final pues no acaban de salir. Y no acaban de salir porque, por un lado, no se incentiva para nada que un científico que está en un centro tecnológico salga del centro a explotar uno de los activos que se ha inventado. No se le incentiva para eso. Y además ves un poco cuáles son las políticas, no de transferencia de propiedad intelectual, pero de transferencia a través de la generación de spin-offs. Y bueno, hay centros que sí lo promueven, pero hay otros centros que realmente le dicen al tío, oye, pues si te vas y te arriesgas con esto, te quedas con un 5% de la empresa, te quedas sin empleo porque te vas de la empresa y además no puedes volver y encima te hago un acuerdo de licencia para transferirte la tecnología que te obligo a pagarme un upfront de no sé cuántos, vas a pagar todas las patentes, me pagas un royalty de un 10% y yo lo ve y dice, mira, si tenía ganas de ser empresario, se me han pasado totalmente. Entonces,
¿qué es lo que sucede? Que por un lado no se promueve y por otro lado también es verdad que tampoco hay tanta gente que tenga ganas de lanzarse a un tema de estos. Entonces faltan lo que llaman los champions, ¿no? Alguien que coja el tema por los cuernos, que diga, venga, lo cojo, lo saco y lo promuevo. Entonces, sí, faltan CEOs. Ya está. La respuesta es que sí, que faltan CEOs. ¿Cómo promoverlo? No lo sé, la verdad. Probablemente facilitando que la gente que tenga esa querencia de forma natural y que esté... Porque yo creo que es bueno que surjan de esta manera, que surja del propio científico, independientemente de que luego se pueda apoyar en alguien más profesional o alguien que tenga más experiencia, pero es importante que el hielo lo rompa el científico, que quiera hacerlo el científico, lanzarlo. Pero lanzarlo de verdad, ¿eh? Adelante, Eva. Sí, quería decir que estoy de acuerdo contigo en que el CEO debe ser científico, debe ser un poco pues el padre o madre del proyecto, ¿no? Que tiene ese conocimiento, esas ganas de sacarlo adelante. Y muchas veces, a lo mejor, por mi experiencia, conozco algunos CEOs con ese perfil, se busca que el impulsor sea una persona más senior, con mucha experiencia, con muchos años de bagaje en la ciencia, el investigador principal. Y creo que los perfiles en realidad están más en alguien más junior, que acabe de terminar el doctorado, que esté ahí pensando si se mete a postdoc o no, y entonces diga, pues voy a sacar la patente y monto la empresa y me pongo a 100% con ello, ¿no? También por lo que has comentado, a veces puede asustar solo tienes el 5%, un montón de deberes, pocos derechos, pero claro, tampoco se puede ser... quiero seguir con mi mismo trabajo, cómodo en la universidad, el hospital, el centro de investigación, y luego quiero tener la empresa en ratitos libres, pero sin perder nada de mi seguridad. O sea que mi experiencia es que la empresa, para que salga adelante, tiene que tener un CEO al 100% ahí. No vale estar a tiempo parcial y a ratitos. Entonces tiene que haber implicación por los dos lados, pues sí, facilitar por parte del centro, de la academia, pero también que haya una responsabilidad y unas ganas de emprender reales, ¿no? Por parte del investigador. Esa es mi experiencia. Eva, estoy 100% de acuerdo con lo que dices y el perfil de las personas y todo, porque si no, ¿qué sucede muchas veces también? Que es el investigador principal, que además es un catedrático, curiosamente, Sí. que pone a dos esclavos que están haciendo el doctorado, los pone he montado una empresilla y vais haciendo esto. No les da nada, no les da nada, les tiene esclavizados, currando en su empresa, de la que el tío está mirando desde la barrera. Eso es. Y es un desastre. Entonces, no, o sea, lo que haces es eso. Bueno, tú, si eres el investigador principal y te has inventado eso, pues muy bien. Ya retornarás a través del acuerdo de patente, de cómo tienes compartida la patente con el centro académico. Si quieres, tú toma una posición en la empresa pequeñita, en la medida en la que vayas. Sí. O en el comité científico, tampoco todos tienen que estar con un puesto. Pues eso, vale, tú puedes estar en el comité asesor, puedes ser accionista. Puedes ser accionista, tal. Sí. Pero dale eso a una chavala, a un chaval que tenga ganas, Sí. pero dale incentivándole, no pensando que es tu empleado, porque es lo Sí. ¿sabes? Y se lo das y ya está. Y eso sería lo ideal, pero eso no pasa. Ya, por eso que yo creo que CEOs potenciales hay, ¿no? Pero habría que darles el empoderamiento y las ganas y el apoyo por parte del grupo de investigación de decir, venga, acabas tu doctorado, ¿te apetece tirar para adelante con esta idea? Claro. Y bueno, y también una formación, empezar a formarse en más management. Yo creo en el científico que se complementa su formación en otras cosas, por supuesto apoyado luego pues con personas que sepan de economía, de administración, de legal, de otras muchas historias, ¿no? Pero el papel del CEO creo que es interesante que sepa de qué está hablando a nivel científico. Sí, es importante. Una cosa es también que hay un momento determinado de la empresa en la que, el CEO tiene que aprender todo eso, tiene que coger todo ese bagaje, porque es importante, porque a partir de un momento determinado la ciencia empieza a pesar menos. También. Que todo el resto de la empresa. Entonces, efectivamente. Que aprovechen ese tiempo para hacer esa curva de aprendizaje
y que empiecen a hablar de otros temas. Es importante. Sí. Pero claro, sí, yo creo que, Eva, lo que dices es el ideal. Desgraciadamente es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Fíjate. Bueno, igual ahora nos están escuchando algún científico, doctorando, que está pensando en algo que pueda... Pues yo, Mira, ya te digo yo que uno sí que te escucha. Y la gente dice que también el chat, o sea que... pues yo iría y ver, oye, a ver, qué activo, qué investigación chula se ha hecho en mi entorno, que algo que guste especialmente, e ir directamente a la academia. Claro, es que depende también, es que eso, bueno, ir directamente y ofrecerte para montar algo con eso, pero montarlo en condiciones. Si lo montas tú, es que tienes que ser el dueño de la barraca. Es que si no, ¿de qué? O sea, no hay que ser valiente y hay que llamar mucho a puerta fría. Eso a veces yo creo que tira para atrás, ¿no? Porque la sensación de que tienes que estar 3 meses a puerta fría para que algo aflore un poco, y si es solo el principio de empezar a hacer cosas, esa perspectiva, que es lo que tú puedes tener un poco de entrada, es complicado. Tienes que estar muy convencido. Y ahora mismo yo creo que la tendencia es a dudar de todo. Sí. A mí hay una cosa que me ha encantado, y lo digo de verdad, por concepto, y es que tú has hablado de confianza. Y yo si una cosa he repetido desde Asbiomat, como doctorando, mi familia, en todo esto, además en el tiempo de la pandemia, es que lo que hacía falta realmente, más allá de cualquier otra cosa, era confianza, porque la confianza lo que da es credibilidad y te permite realmente ensamblar esos roles, esas actividades, y sin embargo es quizás de lo que más adolece nuestra sociedad. Tendemos a una sobreespecialización, a una sobreindividualización, y entonces llega un momento en que en determinados paisajes emocionales tú tienes razón y yo no, o yo tengo razón y tú no, y entonces de ahí no se sale. Y ahí sacar un proyecto adelante, si tenías pocas ganas antes, se te va todo. Totalmente. Entonces, me ha gustado mucho ese concepto de confianza, el peso que le has dado, y en esa línea yo te quería preguntar, en concreto, dado que los TEI son precisamente no tanto bio, si muchas veces sí, porque en los que estamos tenemos una cercanía al mundo bio grande, pero realmente es emprendimiento científico. Y tú, además, siendo físico, creo que el nivel de abstracción y la pregunta me la vas a entender muy bien y que te va como anillo al dedo, por lo que yo te he podido percibir ahora mismo, ¿no? Y es, dada tu trayectoria, las empresas en las que he estado, en Foro Tecnológico, lo que estás haciendo en FastBase, tu carrera personal, ¿cómo ha influido que tú hayas tenido una formación científica o académica en ciencias para poder establecer esa composición de lugar para poder moverte tú luego libremente y decir, quiero hacer esto? Pues todas esas soft skills, ¿no? Que muchas veces hablamos de ellas y parece que se enfocan solo a comunicación, pero no es verdad. Sí, en absoluto. De hecho, la comunicación es simplemente un ingrediente más y no de los más importantes tampoco, en mi opinión, mucho. La verdad es que yo creo que de forma fundamental ha influido el hecho de que haya estudiado física, francamente, Creo que te da un nivel de te da una capacidad de abstracción y de síntesis que es muy importante a la hora de modelizar. Y modelizar cualquier cosa, en mi opinión, es muy importante. Obviamente hay muchos aspectos que son los aspectos humanos, son los aspectos que no tienen en absoluto nada que ver con lo racional, que son importantísimos también a la hora de desarrollar una carrera profesional, pero la capacidad de síntesis y de abstracción y de ir directo al grano del problema y enfocarte bien en los puntos en los que están, en los que hay que enfocarse, yo creo que eso me lo ha dado ser físico, francamente. Y dentro de la física a mí me gustaba mucho la matemática en particular, Entonces, siempre he pensado que soy más un matemático frustrado que un físico, Pero, o sea, francamente creo que sí, hasta el punto de que a veces me sorprende mucho que cuando hablas con personas que no tienen un background científico, pues cómo les cuesta, y perdón, que esto suena horrible, no quiero decir nada, no estoy dividiendo la sociedad en dos, entendedme, pero joder, hay gente a la que le cuesta mucho el ver la sustancia, cojones. No,
No, es verdad que hay niveles de abstracción que cuesta mucho hacerlo, porque además no es fácil comunicarlo en el momento. Cuando tú consigues hilar las palabras, consigues que la gente te entiende en eso que le estás diciendo. En ese momento traza la línea, ¿no? Y entonces todo cobra sentido. Pero cuando obtienes esa visión, hasta que das con la tecla para alinear todo eso, divagas mucho y la gente desconecta. Yo creo que eso es un peligro muy real de cualquier persona que quiera emprender y que quiera comunicar su proyecto. Porque además te obliga a hacer una digestión de cada cosa que dices. Y los tiempos, ese tiempo a cliente, ese tiempo a conseguir financiación, te voy a contar qué es lo que estoy haciendo, muchas veces no cuentas con ello. Claro. Y hay que ir directo al hueso. Las cosas son muy sencillas. Son muy sencillas. Son muy sencillas de explicar. Quiero decir que muchas veces yo una de las cosas que más me aburre, y además que a medida que me hago mayor, más me aburre y no puedo evitarlo, es cuando alguien se tarda 15 minutos en transmitirte un concepto. Pero, joder, tío, dímelo, que el tiempo es valioso. Dímelo ya directamente y punto. O sea, ¿no? Me pone muy, muy, muy impaciente, francamente, ¿eh? Entonces, yo creo que es un valor, ¿eh? Verdaderamente es un valor el poder comunicar un concepto de una forma clara, precisa y rápida, es un gran valor, francamente. Pues ya que estás hablando del tiempo. Ya que estás hablando, ¿no? Por un lado, de la comunicación, así ya meto un poco cuña publicitaria. Dentro de unas semanas vamos a hacer un taller de comunicación científica, ¿no? Para saber comunicar lo que se está haciendo. Entonces, bueno, ya que estaba ahí, creo que me entraba bastante bien. Y luego ya, como ya, pues hasta las 7 el evento, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría que dejaras como una pequeña frase, pues un pequeño consejo, lo que se te ocurra para pues, fomentar, animar que la gente emprenda o que no lo haga, sino un último mensaje, ¿no? Lo que quieras. Vale, pues mira, yo retomaría un poco lo que comentábamos de lo que decía Eva. Si yo no sé si hay gente escuchando que sea ahora que se esté doctorando, que tengan un cierto cusqui por montar una empresa y por salir un poco del molde, por decirlo de alguna manera, y que tengan ganas de emprender, que emprender en este país parece que solo se emprende en tecnológicas de Internet y cosas de este estilo, pero no, yo les animaría a emprender en el mundo de la ciencia, que hay posibilidades a tutiplén, que si no te mueves es más peligroso que si te mueves y que lo mejor es moverse y hacerlo y chutar el banco. Pues muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Un aplauso. Y nada, también dar las gracias, ¿no? a los colaboradores, a las personas que habéis estado escuchando el TIBio. Y nada, no sé, me gustaría poder vernos, tocar, abrazar. Sí. Pero bueno, imagino que esto va para largo y bueno, nuestra idea sí que es seguir haciendo los TEI, al menos pues para aportar nuestro granito de arena, ¿no? En lo que podamos y que al menos en una hora pues intentar no pensar en lo que siempre, en lo que las noticias siempre nos vienen, ¿no? Palito, pues, ¿no? Yo creo que ahora mismo ponemos las noticias y es raro, ¿no? Dice, joder, ¿no han hablado todavía de coronavirus? Sí, seguro que algo sale. Al menos si podemos hacer un paréntesis, pues oye, lo haremos. Bueno, así que lo dicho. Esto no lo hemos comentado al final, ¿no? Pero creo que lo has comentado un poquito antes cuando yo he estado medio entrando y saliendo, pero es que además habéis tenido un éxito captando capital en mitad de la pandemia. Sí. De una forma bastante considerable. Esto hay que ponerlo en valor, hay que decirlo. Y eso es un éxito de comunicación, de proyecto, de equipo. Y bueno, es una utopía, ¿no? Cuando de repente todo el mundo parece que está intentando guardar el dinero, viendo a ver qué pasa, porque además tienes una sensación de incertidumbre súper prolongada con esto. Sí. Y cuando sabes, más prolongada todavía, porque sabes que eso va a afectar a otros que tienen que tomar decisiones.
Entonces, oye, enhorabuena, gracias. Muchas gracias. Y bueno, no sé, si quieres incluir alguna clave de esto, yo tengo aquí papel y lápiz, o sea que... Después de que hagamos la siguiente ronda os cuento. Que no, no, yo creo que es justamente eso, que al final el tener un concepto bueno, de tener una ciencia buena, francamente eso es muy importante. El intentar hacer algo que sea un poco diferente a lo que están haciendo alrededor y lanzarse. De nuevo, yo siempre de lanzarse. La información estancada se pudre, hay que moverla. El quedarte parado y tener miedo, no, hay que moverse. O sea, y vale, pues sí, en mitad de la pandemia y en pleno agosto, pues nada, da igual, a coger capital. Y mira qué bien, lo cerramos en 10 días. O sea, que estoy muy contento. No, fue espectacular. Sí. Pues nada, pues lo dicho, que muchas gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes y que os vaya todo muy bien. Y volveremos por aquí otra vez de nuevo. Nos vemos en el próximo, ¿no? Eso Que es. sea así. Eso. A ver si Bueno, la próxima vez alguien del chat se anima a participar, Eso también. a poner la cara por ahí. Poner la cara, no pasa nada. Hay que moverse. Además, he escrito por ahí alguno que sí que podían escuchar y seguirlo, pero que les costaba mucho, que no conseguían poner el micro. Entonces, a lo mejor eso es una cosa que nosotros tenemos que aprender a guiar, ¿no? Porque de las pruebas nosotros lo hemos resuelto. Pero bueno, de todo se aprende. Es el primero que hacemos online también. Eso es. Que, por cierto, Pues nada. gracias, Fernando. Por eso. Venga, pues muchas gracias. Un placer. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto, cuidaros. Igualmente. Chao.